Soy Ana María Trillo, escritora, periodista y editora. Acabo de publicar mi primera novela, Amaneció de nuevo en Madrid, en la editorial Playa de Acaba. Es una novela ambientada en el Madrid de la posguerra que, bueno, pues conjuga diferentes elementos, como puede ser el amor, también hay acción, también hay mucha historia con mayúsculas, pero también historias con minúsculas, de esas pequeñas personas que vivían en el Madrid de los 40. Todo surgió de un hecho anecdótico que sucedió en enero de 1945. Precisamente es el mes de enero más frío del siglo XX. Esa llegada de Margarita a Madrid se produce precisamente en una época muy fría, muy difícil, dentro de lo que es la posguerra. Han pasado ya casi 6 años, pero Madrid vive unos tiempos durísimos. Y Margarita llega a Madrid en ese momento, quizá precisamente porque es casi el más duro que recuerdan las crónicas, por ese frío, esas nevadas, y empecé a utilizar datos históricos ciertos y fieles a la realidad, y la vida de Margarita fue fluyendo a través de esos históricos que estuve mirando en prensa, sobre todo prensa, porque he notado que hay muchísima información sobre la historia de Madrid, concretamente en Internet, por ejemplo. Hay muchísima documentación, pero no siempre es fiel a la realidad. Y bueno, pues me estuve consultando hemerotecas, sobre todo la hemeroteca digital de ABC, que es para los periodistas y los escritores es un recurso imprescindible. Y bueno, pues sin darme cuenta empecé a darle vida a Margarita justo a través de todos aquellos acontecimientos que iban sucediendo mes a mes a través del año 1945. He intentado ser fiel a la realidad, siempre contando la vida de Margarita, que podría ser cierta, totalmente cierta, la vida de Margarita y de los personajes que la rodean. Ha sido difícil, pero también ha sido muy grato. Ha sido muy grato por la labor de documentación que ha requerido. Madrid es un personaje más en la novela. Evidentemente lo encontramos en el título y yo creo que eso es fundamental, porque no es amaneció de nuevo en Madrid, como si Madrid fuera un escenario, ¿no? Es que Madrid como personaje también consigue amanecer, ¿no? Partimos de la base de unos días grises, de unos tiempos oscuros y terribles, y Madrid es un personaje que está intentando salir de la guerra. Se encuentra con que está destruido, hay muchísimas personas sin hogar, hay muchísimas personas que no tienen pues para comer, tienen que aparecer las cartillas de racionamiento, las colas para conseguir alimentos. Son tiempos realmente muy duros, ¿no? Madrid ha cambiado afortunadamente en ese sentido, pero la esencia de ese Madrid yo creo que sigue muy presente en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Madrid ha conseguido amanecer, como decimos, porque la tesis de la novela es que el alma de las ciudades se puede reparar, por fortuna, pero la duda es si también se puede reparar el alma de las personas, ¿no? Madrid ahora mismo sigue siendo ese Madrid, ahora es en color, no es en blanco y negro, pero es una ciudad de acogida, igual que sucedió en la época de Margarita. Sigue siendo una ciudad de acogida en la que todos tenemos un espacio, todos podemos acabar siendo verdaderos madrileños, vengamos de donde vengamos, y sigue teniendo un carácter castizo que yo creo que eso no lo perderá por muchos siglos que pasen, ese carácter no lo va a perder, y es una cosa que atrae muchísimo a la gente porque vemos cosas muy comunes, conocidas, que vemos todavía en las noticias, ¿no? Las celebraciones de San Isidro, las verbenas de la Paloma, besapiés del Cristo de Medinaceli, son cosas muy propias de Madrid que todavía en el siglo XXI siguen muy presentes, con lo cual al leer la vida de Margarita y los personajes que con ella pueblan ese Madrid de los 40, en realidad estamos conociendo un poco la ciudad que nos acoge ahora en el siglo XXI. Margarita es una niña como hubo cientos, miles en aquellos años, ¿no? Viene de una historia familiar, de esas historias que te cuentan muchas veces sobre cómo las mujeres de tu familia pues se vieron obligadas siendo muy niñas a dejar sus hogares, a sus familias para trabajar en una gran ciudad como en este caso Madrid, ¿no? O en otros casos pues Barcelona.
yo quería contar esa vida porque siempre me ha parecido muy curioso que en aquel entonces una niña con 14 años dejara su casa para ir a trabajar. Cuando ahora vemos niños de 14 años, obviamente ha cambiado muchísimo su estatus, ¿no? Y siempre me ha llamado muchísimo la atención la situación de las mujeres en aquella época. Se vieron obligadas a buscarse el sustento de aquella manera tan cruel y tan terrible que les privó de la infancia, ¿no? Margarita se encuentra un Madrid, como digo, cruel con ella. Una de las cosas que yo quería contar de su vida era cómo una mujer se enfrenta a la España de su tiempo, una España en la que las mujeres estaban prácticamente silenciadas, eran invisibles. Una de las cosas que más he querido señalar era, por ejemplo, la ley, cómo las trataba, por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil. Quería que viéramos a una Margarita frente a esa España, ¿no? En la que se encuentra, pues, cómo es la vida de una mujer casada, cómo es la vida de una mujer que no consigue casarse, cómo es la vida de una mujer que no vive el amor con la persona con la que se casa, cómo es el trato, por ejemplo, también de lo que sería la policía en aquella época, cómo había cierta bueno, pues desprotección, que ahora mismo nos parece muy extraño, nos chirría cuando lo vemos, y sin embargo en aquella época era absolutamente natural, ¿no? Es verdad que vivimos en una época en la que no es perfecta, hay muchísimas cosas que podríamos mejorar y que podríamos cambiar respecto a la mujer o respecto a la seguridad o a los derechos de los ciudadanos, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo era en aquella época, y sentía la necesidad de que mucha gente ahora en el siglo XXI, de mi edad, más mayores y sobre todo más jóvenes, vieran cómo eran las cosas en aquella época, a través de una persona, en este caso Margarita, que es totalmente creíble porque ha nacido de unas personas reales, en este caso de mi familia. Los personajes secundarios, la verdad es que siempre me ha resultado bastante curioso a la hora de escribir, porque claro, uno se centra absolutamente en el personaje, en el que quiere hacer el héroe o el villano, pero siempre hay otros personajes que también pueden tener muchísima importancia. Son, pues podríamos decir, como uvas del mismo racimo, ¿no? O personajes de un mismo cuadro. Si uno falta, el cuadro no es el mismo, ¿no? Los personajes secundarios, lo que me ha sucedido en esta ocasión es que ha habido más de uno que se me ha revelado. Yo pensaba que no iban a tener tanta importancia y luego se han puesto delante de mí, se han plantado y han dicho yo tengo mucho que contar, y han sido personajes al final bastante importantes en ese sentido. Pues Isidro Marín. Isidro Marín es un personaje que en un principio yo creía que iba a pasar sin pena ni gloria por la historia, pero al final cobró muchísima fuerza. Es un personaje que al final ha cogido mucho carácter y es el que más matices tiene. Es ese personaje que se te planta delante, como decía, y te pide más, y al final pues es un personaje bastante completo. Yo creo que uno de los que más orgullosa me siento, aparte de, por supuesto, mi querida Margarita. Yo creo que Galdós tenía que estar presente en mi obra porque realmente es una referencia que tengo desde muy joven, ¿no? Yo he crecido estudiando en los programas del instituto, pues teníamos que estudiar a Galdós, ¿no? Yo entiendo que para muchas personas quizá fuera una verdadera tragedia, pero para mí me descubrí una literatura maravillosa. A mí la literatura del 19 me gusta muchísimo. He crecido desde hace muchísimos años que yo quería escribir, he bebido mucho de ella, y Galdós, por supuesto, tenía que estar presente. Esa era mi intención, y si lo he conseguido, desde luego me siento satisfecha porque quería hacerle un homenaje a él, a ese Madrid, a esas personas desarrapadas de las que él nos hablaba, y sobre todo poniendo nombres de calles, espacios reconocibles, ¿no? Que eso era lo que más me gustaba. Sí que es verdad que es una novela, quizá para ser una primera novela era un proyecto ambicioso. Para mí escribir en realidad es como una prolongación de mi vida, ¿no? Puestos a hacer una primera novela, no sea que sea la primera y única, más vale que sea muy buena. Intenta dar lo mejor que tienes de ti por si acaso no tienes otra oportunidad, ¿no? Y era lo que yo quería.
demostrar lo que yo he leído, demostrar lo que yo soy capaz de hacer. Contar mi vida o contar la vida de un escritor al que nadie le hace caso o contar algo más intimista, pues es que yo creo que mi vida en realidad no es lo importante. Hay miles de historias que me han contado que yo creo que se pueden meter en una novela y que son 1000 millones de veces más interesantes que yo, escritora madrileña o periodista madrileña en el siglo XXI. Madrid en la posguerra, recuerdo que me han comentado precisamente personas muy expertas como Ángel del Río, cronista oficial de la Villa de Madrid. Cuando yo le enseñé mi libro me dijo: has elegido la época más apasionante de la historia de Madrid. Y yo creo que efectivamente ha sido un acierto elegir la época, porque me lo he pasado muy bien buceando sobre esa historia. Hay muchas personas que te dicen cuando vas a escribir una novela que te la juegas en las primeras páginas, ¿no? Que incluso el principio, si no es muy atractivo, quizá no te den la oportunidad de seguir leyéndote, ¿no? Pero yo creo que el final también tiene muchísima importancia, es un punto crucial. ¿Por qué? Porque en este sentido, en Amaneció de nuevo en Madrid, nos encontramos con una historia que finge ser real o juega a ser real. Las vidas reales, bueno, tienen su fin. Esperamos siempre que sean lo más largas posible, pero me costó mucho encontrar el momento en el que decir: vamos a dejar tranquila a Margarita y vamos a dejarla respirar y vivir ya por sí misma los años venideros, ¿no? Decidí poner un punto final porque podía haber seguido. La idea inicial era que Margarita llegara más adelante, tenía ya pensado cómo sería la vida de Margarita, pero obviamente no es una novela que tenga un fin claro, entonces hubo que decidir en qué momento. Decidí ese, como podía haber decidido otro, y sí que es verdad que creo que aunque se ha quedado un final abierto, como hay suficiente tema previamente, no es una novela que nos vaya a dejar con esa sensación de me he quedado con algo, me falta, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha gente que me ha dicho que sí escribiré la continuación. Es probable, pero sí que es verdad que no será la siguiente novela. Eso hay que dejarlo madurar y quizá más adelante, en algún momento de mi vida, retome esos personajes.